Las bacterias poseen mecanismos de patogenicidad específicos que emergen al superar las defensas de un hospedero. Un microorganismo patógeno posee la capacidad de producir un daño a cualquier nivel en un organismo hospedero susceptible, es decir, que esté inmunocomprometido. La virulencia es una medida cuantitativa de la patogenicidad y se mide por el número de microorganismos necesarios para causar una enfermedad. Es decir, es el grado de patogenicidad. Debido a la eficacia de esos mecanismos, una bacteria puede ser poco virulenta o muy virulenta. Bacterias de importancia médica pueden causar una gran mortalidad. Las bacterias a lo largo de la evolución han adquirido características que le permiten invadir el ambiente del hospedero, expresar receptores superficiales especializados para su adhesión, permanecer en estos sitios a través de procesos de colonización, evadir el sistema inmune y finalmente causar daño tisular con el fin de lograr accesos a fuentes de nutrientes necesarios para su crecimiento y reproducción. Por lo tanto, que el factor o determinante de virulencia es un componente microbiano que favorece el crecimiento o sobrevivencia durante la infección del microorganismo. Para que comience la infección, el microorganismo debe ingresar al hospedero. Esta fase de infección ocurre en dos partes, una fase temprana y una fase tardía. En la fase temprana consiste en que las bacterias deben ingresar al organismo del hospedero, aunque algunos microorganismos, por ejemplo, los que causan carie dental y acné, generan la enfermedad sin penetrar en él. Se quedan en la periferia o superficie tisular. No obstante, la mayoría de las bacterias pueden incorporarse al hospedero por vías diferentes que en conjunto se denominan puertas de entrada. Las puertas de entrada son las mucosas, la piel y el depósito directo bajo la piel o las membranas, que son las vías parenterales. Sin embargo, aún después de haber invadido e ingresado en el cuerpo, las bacterias no siempre causan manifestaciones clínicas, ya que la aparición de la enfermedad depende de muchos factores, uno de los cuales lo constituye la vía de entrada. Debido a que los microorganismos tienen un acceso predilecto, requisito fundamental para causar la enfermedad. Es decir, que no todos los microorganismos utilizan la misma vía de entrada porque tienen vías de entrada específicas, como por ejemplo la bacteria causante de la fiebre tifoidea, que es la Salmonella enterica cerobar tifi, que producen signos y síntomas de la enfermedad cuando son deglutidas, o sea, es un ingreso que es seleccionado. En cambio, si las mismas bacterias fueran frotadas sobre la piel o aspiradas, no producirían ninguna reacción o solamente una ligera inflamación. Es decir, que para que Salmonella typhi cause la fiebre tifoidea sí o sí, tiene que ser deglutida, es decir, ingerida a través de alimentos o bebidas contaminadas. Porque si estamos en contacto con ella, esta se encuentra en una superficie, sobre la mesa, sobre algún objeto que nosotros tocamos, no nos va a causar ningún daño, no va a producir una enfermedad. Una vez que las bacterias penetran en el organismo del hospedero, se debe adherir a las células de un tejido. Y para ello, casi todas las bacterias cuentan con medios para fijarse a los tejidos de la puerta de entrada. Este proceso de fijación se denomina adherencia y es un proceso necesario para la patogenicidad bacteriana, ya que si no se adhiere, suelen ser eliminadas por secreciones de mucosas y otros líquidos que bañan la superficie de los tejidos, arrastrando la bacteria hacia el exterior. La fijación entre la bacteria y la superficie del tejido del hospedero se logra mediante moléculas de superficie del patógeno denominadas adhesinas o ligandos que se unen específicamente a los receptores complementarios de ciertos tejidos del hospedero, o sea, son específicas para ciertas células que tiene el huésped. Una vez unidas a través de estructuras celulares denominadas receptores,
Las bacterias responden a distintos mecanismos ante el medio ambiente y son capaces de modificar la expresión de dichos receptores. Cada receptor está encargado de una función específica que les permite transformar su capacidad de virulencia. La mayoría de las bacterias expresan más de un tipo de adhesina y pueden estar ubicadas en el glucocáliz o en otras estructuras de la superficie microbiana. Por ejemplo, las bacterias gram negativas poseen este tipo de adherencia, incluso las bacterias gram positivas, como el Streptococo y en el caso de las bacterias gram negativas como la E. coli. Las bacterias también utilizan un tipo de adherencia que se llama biofilm o biopelícula, que tienen la capacidad de agruparse en cúmulos, adherirse a superficies e ingresar y compartir los nutrientes disponibles. Estas comunidades que construyen masas de bacterias y sus productos extracelulares capaces de fijarse a superficies bióticas o abióticas, generalmente húmedas y con materias orgánicas, son las biopelículas. Estas asociaciones bacterianas representan un mecanismo de adherencia y tiene importancia porque confieren resistencia a los desinfectantes y antibióticos. Esta característica es significativa en especial cuando las biopelículas colonizan estructuras como dientes, catéteres, prótesis extendibles, lentes de contactos, alveolos. Por ejemplo, Streptococcus mutans se fija a la superficie de los dientes junto a la bacteria de Actinomyces mediante el glicocálix, debido a que tiene una enzima que produce Streptococcus mutans convierte la glucosa, que es un polisacárido viscoso denominado descrano, en forma de biopelícula. ¿Qué es lo que hace el glucocáliz? Hace como un gel, lo convierte y forma como una placa dentaria, o sea, como si le echara cemento a la placa dentaria, pero es un cemento que está conformado por varios estreptococos y forman esa película que es lo que le confiere más resistencia a los antibióticos en este caso. Las células M son células epiteliales especializadas también con función de adherirse. Están localizadas en el epitelio intestinal intercaladas con los enterocitos justo por arriba de los nódulos linfáticos. La función principal de las células M es la absorción de partículas desde la luz gastrointestinal, transportándola hacia la región vasolateral rica en linfocitos y otras células inmunes. Además, debido a su bajo contenido de lisosoma, pueden transportar antígenos con una casi nula degradación enzimática. Las células M son endocíticas por naturaleza, de modo que las bacterias que se unan a ellas son internalizadas y transportadas al tejido linfoide. Algunas bacterias utilizan a las células M como medio de transporte o puerta de entrada para llegar a los tejidos más profundos, ya que las células M no tienen capacidad de lisar a estos microorganismos y lo usan como medio de transporte. Las- los microorganismos también poseen capacidad de moverse, o sea, tienen movilidad. No todos los microorganismos tienen movilidad, pero aquellos que lo hacen mediante flagelos, que le da la capacidad de desplazarse aleatoriamente de un lugar a otro. Los flagelos son apéndices largos, los cuales se encuentran fijos a la célula por uno de sus extremos y libres por el otro. La quimiotaxis es que la bacteria se guía a través de un gradiente químico, a través del sistema de transducción de señales. Las bacterias también poseen, o los microorganismos también poseen fimbrias, que son muy parecidos a los flagelos, solo que son mucho más cortitos, parecen que tuvieran patitas, que son apéndices que consisten en subunidades de proteínas que están ancladas en la membrana externa de las bacterias gram negativas.
Las fimbrias pueden ser rígidas o flexibles. La función principal de las fimbrias es servir como soporte a la adhesión encargadas de reconocer a su receptor en la célula hospedera. En el caso de la invasión bacteriana, es cuando el microorganismo penetra al citoplasma de células no fagocíticas, es decir, células epiteliales o endoteliales. Se replica dentro de estas, se propaga a células adyacentes y finalmente destruye a la célula. Un patógeno intracelular es aquel microorganismo que se internaliza y se replica dentro de células fagocíticas profesionales, es decir, ingresa a los neutrófilos o macrófagos. Uno de los factores de virulencia que poseen los microorganismos o las bacterias son la capacidad de invasión por cierre o disparo, que es un sistema de secreción de las bacterias. Las diferentes bacterias gram negativas patógenas han desarrollado maquinarias para transferir proteínas codificadas en su cromosoma a células eucariotas y se conocen como sistemas de secreción de proteínas. La secreción extracelular de proteínas es un mecanismo de virulencia determinante en la infección bacteriana. Esta función la posee tanto las bacterias gram negativas como las bacterias gram positivas. Su objetivo final es ingresar dentro de la célula. Quienes utiliza este mecanismo de defensa son Salmonella typhi, Shigella, Clamidia, Yersinia y Escherichia coli. Ya en la fase tardía, para que la célula pueda sobrevivir de manera intracelular, utiliza hierro. El hierro es un factor importante para el crecimiento de la mayoría de las bacterias. Sin embargo, las concentraciones de hierro libre en el cuerpo es relativamente baja, porque la mayoría del hierro está unido a proteínas transportadoras de hierro, por ejemplo, a la transferrina. Con el fin de obtener hierro libre, algunas bacterias secretan proteínas denominadas sideróforos, los cuales son compuestos de bajo peso molecular que atrapan hierro con alta afinidad. Cuando las bacterias necesitan hierro, liberan sideróforos al medio que se une al hierro de las proteínas transportadoras. Una vez formado el complejo hierro-sideróforo, es captado por receptores de sideróforos en la superficie bacteriana. Consecuentemente, el hierro es internalizado e incorporado a la bacteria. Aparte, algunas bacterias producen toxinas cuando captan concentraciones bajas de hierro. Las toxinas causan muerte a las células vecinas y liberan hierro, que entonces queda disponible en el medio para que las bacterias lo capten. El mimetismo molecular es una forma que también utilizan los microorganismos para sobrevivir, que es el reconocimiento de una especie u organismo para parecerse a otro con el fin de obtener una ventaja ofensiva o defensiva. Se reportan que algunos agentes infecciosos comparten epítopos con autoantígenos, provocando una reacción cruzada que daña a los tejidos, como por ejemplo la enfermedad reumática cardíaca se desarrolla después de la infección con ciertos estreptococos. Los anticuerpos contra los antígenos del estreptococo reconocen y dañan a las válvulas cardíacas y al miocardio. La movilidad intracelular es un mecanismo eficiente de patogenicidad que involucra la internalización celular con el fin de evitar procesos inmunes. Así, una vez dentro de la célula del hospedero, ciertas bacterias, como por ejemplo Shigella disenteria y Listeria monocitógenes, invaden y destruyen la mucosa intestinal del colon, provocando disenteria. Pueden usar la actina para impulsarse a través del citoplasma en la célula infectada y propagarse hacia las células vecinas. Es decir, son intracelulares. Aunque algunas bacterias pueden causar daño directo en la superficie de los tejidos, la mayoría debe invadirlos y penetrar en el organismo, actividad que quedaría limitada sin un proceso eficiente de evasión del sistema inmune, proceso realizado por múltiples factores. Uno de los factores que utilizan las bacterias es la cápsula.
La cápsula es una red de polímeros que cubre la superficie de una bacteria. La mayoría de las cápsulas están compuestas por polisacáridos. Si el polisacárido forma una capa homogénea y uniforme alrededor del cuerpo bacteriano, esto hace que aumente su virulencia porque el organismo, el huésped, el sistema inmune, le va a ser más difícil poder atacar y desintegrar y eliminar al microorganismo. El papel de la cápsula bacteriana es proteger a la bacteria de la respuesta inflamatoria del hospedero. Esto es activación del complemento y muerte mediada por fagocitosis. Cuando las bacterias poseen cápsula, es menos probable que sea oxonizada por el sistema del complemento y menos probabilidad de que sea fagocitada. Por ejemplo, Neisseria meningitidis tiene un tipo de cápsula que no es inmunogénica, es decir, que el hospedero no produce anticuerpos que oxonicen la superficie capsular de Neisseria. Las bacterias son capaces de modificar los antígenos que presentan en la superficie. En presencia de antígenos, el organismo es capaz de producir anticuerpos y se unen a los antígenos y los inactivan o destruyen. De esta forma, y debido a que las bacterias poseen antígenos que pueden desencadenar una respuesta inmunológica como mecanismo de defensa, muchos microorganismos pueden alterar los antígenos de su superficie a través de un proceso denominado variación antigénica, que involucra la activación de genes alternativos. En consecuencia, para el momento en que el organismo reconoce y monta la respuesta inmunitaria contra la bacteria, ésta ya ha alterado sus antígenos que no pueden ser reconocidos y no se va a afectar por los anticuerpos. Un ejemplo característico lo constituye Neisseria gonorrea, el agente causal de la gonorrea, que posee varias copias del gen codificador OPA, lo que da como resultado células con distintos antígenos. Es decir, cuando ella entra a la célula o al organismo, tiene un tipo de antígeno, supongamos A. Ella ingresa como la respuesta innata no es capaz de fagocitarla, de destruirla, esta invade, o sea, penetra más aún en el interior del huésped y al ingresar ella se cambia, o sea, como que se coloca otro disfraz. Y dentro del huésped ya puede hacer lo que quiera porque el disfraz que se colocó, nadie vio que se cambió de ropa y puede andar libremente porque ya no hay alguien que envió una señal diciendo entró tal bacteria al organismo porque nadie lo vio cambiarse. Existe una fase que se llama sometimiento y confrontación. Cuando las bacterias se fijan a las células del huésped, pueden causar daño directo porque utilizan a la célula para obtener nutrientes y generar residuos. Por tanto, la virulencia de algunas bacterias es facilitada por la producción de enzimas extracelulares y las sustancias relacionadas. Estos compuestos químicos permiten digerir materias entre las células y formar o digerir coágulos de sangre, entre otras funciones, e incluyen enzimas como la colagenasa y la hialuronasa que degradan el colágeno y el ácido hialurónico, respectivamente, de manera que permite que la bacteria se disperse a través de los tejidos. Son importantes en la celulitis causadas por Streptococcus pyogenes. Por ejemplo, la enzima coagulasa producida por Staphylococcus aureus acelera la formación de un coágulo de fibrina a partir de su precursor, el fibrinógeno, con la finalidad de proteger a la bacteria de la fagocitosis, separando el área infectada y cubriendo los microorganismos con una capa de fibrina. Algunas bacterias producen exotoxinas de tipo A y B, que son proteolíticas, que son capaces de formar poros a las células alterando la membrana. Las
exotoxinas son producidas mayormente por bacterias gram positivas y en menor cantidad por bacterias gram negativas. En cambio, las endotoxinas solo son producidas por bacterias gram negativas y están compuestas principalmente por lipopolisacáridos. Las endotoxinas son termoestables, no se detoxifican por el tratamiento con formaldehído y los anticuerpos específicos solo las neutralizan parcialmente. En comparación con muchas exotoxinas, las endotoxinas tienen una toxicidad relativamente baja. Las endotoxinas pueden causar fiebre en el humano y la liberación de pirógenos endógenos, a diferencia de las exotoxinas. También tenemos la proteasa contra inmunoglobulina A secretora. La viscosidad de la mucina es causada en parte por las moléculas de inmunoglobulina A secretora, que se unen simultáneamente a antígenos bacterianos vía sus sitios de unión al antígeno y la interacción con la mucina por medio de las susporciones Fc. Una estrategia bacteriana para evitar ser atrapada en la capa de mucina es la producción de una enzima extracelular que rompe la IgA humana en la región de la bisagra. La importancia de que ciertos géneros bacterianos produzcan esta proteasa radica en que dichas bacterias pueden colonizar las superficies mucosas con mayor facilidad que aquellas que no pueden producir la proteasa anti-IgA. Esta es producida por Neisseria gonorrhea, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae principalmente. En resumen, para que se dé una patogenia se necesita que la bacteria o el microorganismo ingrese al huésped a través de las vías de entrada y que las condiciones ambientales se den a través del ambiente, los alimentos, por personas ya infectadas y esta produzca en un inicio una colonización dentro del huésped y este pase a los órganos y tejidos y células específicas, evadiendo el sistema inmune a través de diversas estrategias como son los factores de virulencia y generando un impacto negativo en el huésped, lo que le va a causar una enfermedad, que es cuando se altera la criada de los agentes infecciosos. En cuanto al medio ambiente, los agentes infecciosos suelen estar en todo el ambiente que nos rodea, pero por sí solos no pueden causar daño. Ellos pueden estar en el aire, sobre insectos, en la saliva de roedores, en alimentos, en aguas contaminadas, nos pueden ingresar por contacto físico, o sea, las mismas bacterias o microorganismos que están en la piel de un hospedero no son los mismos que están en la mucosa o piel de un tercer hospedero. Incluso hay microorganismos que están en los vendajes, en los artículos de cuidado personal, por eso que este tipo de artículos no se debe prestar a una tercera persona. En cuanto al huésped, las personas inmunocompetentes normalmente no contraen o contraen en muy baja medida infecciones causadas por microorganismos. Depende de ciertos factores, esto puede cambiar. La condición inmunocompetente del huésped puede pasar a inmunocomprometida debido a factores genéticos, incluso al género. Hay padecimientos que son más comunes en el género masculino que en el femenino y viceversa. Igual ocurre en cuanto a la raza y a la edad. Los niños, por lo general, son más propensos a contraer enfermedades porque ellos están más en contacto directo en el suelo, jugando, y se dan todos los factores para que la gente que por sí solo no puede causar una enfermedad pueda ingresar al organismo de los niños y dependiendo si esto no tiene los factores de virulencia capaz de producir una enfermedad. También depende mucho de la inmunidad del huésped, si está inmunocomprometido
o inmunocompetente. En los inmunocomprometidos hay mayor posibilidad de causar enfermedad. También interviene mucho la nutrición, el régimen alimenticio que condiciona en gran parte la salud del huésped. También está el estado mental, es uno de los factores, teniendo en cuenta los trastornos mentales y aquellos físicos que son producidos por el mismo, y también los hábitos que puede tener el individuo, que aumenta la probabilidad de contraer o contribuir en el desarrollo del padecimiento. Por ejemplo, fumar, alimentarse con comida chatarra, descuidar la higiene, entre otras cosas, son factores que contribuyen a que el agente causal pueda invadir y crear una infección dentro del organismo.